Evangelio de hoy. Lunes 12 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 10, versículo 1 al 10. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús, pues, tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores. Y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. El redil y la puerta, símbolos de protección y acceso. En el contexto de la vida pastoril de la época, el redil representaba un lugar de seguridad y descanso para las ovejas durante la noche. Era un espacio cerrado, con una única entrada, custodiada por el portero, quien permitía el acceso solo al pastor legítimo. Jesús utiliza esta imagen para ilustrar la relación entre él y sus seguidores. Al afirmar que él es la puerta, Jesús se presenta como el único acceso legítimo al redil, es decir, a la comunidad de los creyentes y, por extensión, a la salvación. Esta afirmación excluye cualquier otro medio de acceso que no sea a través de él, destacando la exclusividad de su papel como mediador entre Dios y la humanidad. La voz del pastor, conocimiento y relación. Las ovejas reconocen la voz de su pastor y lo siguen, mientras que huyen de los extraños cuya voz no conocen. Esta metáfora subraya la relación íntima y personal entre Jesús y sus discípulos. El conocimiento mutuo implica una conexión profunda, basada en la confianza y el amor. Jesús no es un líder distante, sino alguien que conoce a cada uno por su nombre, que se preocupa por sus necesidades y que guía con ternura y dedicación. Esta relación cercana es fundamental para la vida espiritual del creyente, quien encuentra en la voz del pastor la orientación y el consuelo necesarios para enfrentar las dificultades de la vida. Jesús como la puerta, exclusividad y salvación. Al declararse la puerta, Jesús enfatiza que Él es el único camino hacia la salvación. Esta afirmación tiene implicaciones teológicas profundas, ya que establece que no hay otro medio para acceder a la vida eterna que no sea a través de Él. Además, la imagen de la puerta también sugiere la idea de protección y seguridad. Quienes entran por esta puerta están a salvo de los peligros que acechan fuera del redil. Jesús, como la puerta, ofrece refugio, alimento espiritual y la promesa de una vida plena y abundante. Ladrones y salteadores, advertencia contra los falsos líderes. Jesús advierte sobre aquellos que intentan acceder al redil por medios ilegítimos, describiéndolos como ladrones y salteadores. Estos representan a los falsos líderes religiosos y a todos aquellos que buscan aprovecharse
de la comunidad de creyentes para sus propios fines. Su objetivo no es el bienestar de las ovejas, sino su explotación y destrucción. Esta advertencia sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos la importancia de discernir y seguir solo a aquellos líderes que reflejan el carácter y las enseñanzas de Jesús. Vida en abundancia, la promesa de Jesús. Jesús concluye este pasaje con una promesa poderosa. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Esta vida abundante no se refiere únicamente a la existencia física, sino a una vida espiritual rica y satisfactoria, caracterizada por la paz, la alegría y la comunión con Dios. Es una vida que trasciende las circunstancias externas y se fundamenta en la relación con Jesús, el buen pastor que guía, protege y provee para sus ovejas. Discernimiento y fidelidad, llamado a los creyentes. Este pasaje también es un llamado al discernimiento y a la fidelidad. Los creyentes deben estar atentos a las voces que escuchan y asegurarse de que siguen al verdadero pastor. Esto implica una vida de oración, estudio de las Escrituras y participación en la comunidad de fe. Solo a través de una relación constante y profunda con Jesús podemos reconocer su voz y evitar ser engañados por falsos líderes o ideologías que se apartan de la verdad del Evangelio. Comunidad y redil, la iglesia como refugio. El redil también simboliza la comunidad de creyentes. La iglesia, donde las ovejas encuentran protección, alimento espiritual y compañerismo. Es en esta comunidad donde se vive y se experimenta la vida abundante que Jesús promete. La iglesia está llamada a ser un reflejo del amor y el cuidado del buen pastor, acogiendo a todos, guiando con sabiduría y protegiendo a sus miembros de los peligros espirituales. Protección y seguridad, confianza en el pastor. La imagen del pastor que protege a sus ovejas también transmite la idea de seguridad y confianza. En un mundo lleno de incertidumbres y peligros, Jesús ofrece una seguridad que trasciende las circunstancias. Él es el guardián que vela por sus ovejas, que las defiende de los ataques del enemigo y que las guía por caminos seguros. Esta protección no significa ausencia de dificultades, pero sí la certeza de que nunca estamos solos y de que contamos con la guía y el cuidado constante de nuestro pastor. Alimentación y crecimiento, pastos verdes. Jesús promete que quienes entren por él encontrarán alimento. Esto se refiere al sustento espiritual que él ofrece a sus seguidores, a través de su palabra, los sacramentos y la vida en comunidad. Los creyentes son nutridos y fortalecidos en su fe. Este alimento espiritual es esencial para el crecimiento y la madurez cristiana, permitiéndonos enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y firmeza. Intimidad del conocimiento, llamados por el nombre. Jesús dice que el pastor llama a sus ovejas por su nombre. Y esto revela una dimensión profundamente personal de su amor por nosotros, que no es genérico ni colectivo, sino íntimo, preciso y único. Cada alma tiene un rostro para el pastor. Cada corazón tiene una historia conocida por él. Cada camino recorrido ha sido visto con ojos de misericordia y acompañado por su providencia. Que el Hijo de Dios nos llame por nuestro nombre significa que no somos extraños, ni olvidados, ni anónimos ante su mirada sagrada, sino que somos amados con una predilección que trasciende cualquier lógica humana. En un mundo que nos reduce a números, etiquetas o perfiles impersonales,
Jesús nos identifica como hijos únicos y amados. Nos reconoce por lo que somos. Y nos llama con ternura hacia el pasto de su voluntad. Sacar fuera, el camino de la libertad. El pastor no solamente llama, sino que también saca fuera a las ovejas. Esta expresión encierra una tensión sagrada entre el recogimiento del redil y la apertura al movimiento de la vida. Jesús no nos encierra en una fe estéril, ni nos ofrece una seguridad que asfixie, sino que nos impulsa a salir, a caminar, a seguirlo en un éxodo continuo que exige confianza y obediencia. El verdadero seguimiento cristiano no se limita al espacio seguro de nuestras costumbres o rituales, sino que requiere avanzar hacia el misterio del reino, fiándose de la voz que nos guía incluso cuando el camino parece incierto o arduo. Sacarlas fuera significa liberarlas de sus encierros, de sus miedos, de sus apegos, y conducirlas a una vida más plena, más verdadera, más conforme al designio de Dios. El pastor que va delante. Jesús no camina detrás, como un controlador ni encima, como un opresor, sino delante, como guía, como modelo, como referencia viva. Esta imagen es de una belleza inconmensurable, porque expresa la cercanía del Hijo de Dios con su pueblo peregrino. El buen pastor no delega el sufrimiento ni exige lo que él mismo no ha vivido, sino que atraviesa primero la muerte para abrirnos la vida. Va delante en el desierto de la tentación, en la noche del Getsemaní, en la cruz del Gólgota, y en cada uno de nuestros valles de sombra. Camina primero para que nosotros no tengamos que inventar el camino ni andar solos. Porque donde sus huellas pisan, hay seguridad para nuestros pasos tambaleantes. Seguirlo no es solamente un deber, sino una gracia inmensa, que transforma el seguimiento en comunión. Reconocer la voz. El Evangelio nos dice que las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Aquí se toca un tema esencial de la vida espiritual: el discernimiento de las voces. El alma está constantemente expuesta a múltiples llamados. Voces interiores que nacen del miedo o de la vanidad. Voces externas que prometen poder, placer o comodidad. Voces sociales que dictan patrones de éxito. Voces culturales que moldean el deseo. En medio de esta Babel sonora, la voz de Cristo se vuelve el criterio definitivo para reconocer el camino verdadero. Pero esta voz no se impone, no grita, no domina. Es suave, firme, inconfundible para quien la ha oído en la oración, en la palabra, en los pobres, en los sacramentos. Solo una vida en silencio interior permite distinguir su timbre inconfundible y obedecer con amor. Huir de la voz extraña, así como reconocen la voz del pastor. Las ovejas huyen del extraño. Esta actitud de huida es vital en la espiritualidad cristiana. No por miedo irracional sino por sabiduría del corazón. El alma fiel no dialoga con el enemigo. No coquetea con el mal, no negocia con lo que contradice al Evangelio, sino que se aleja con firmeza de todo lo que no lleve a Cristo. Huir no es cobardía espiritual, sino discernimiento maduro, que reconoce la falsedad en el tono, en la intención, en las promesas vacías de las voces que seducen pero no salvan. Por eso es tan importante conocer bien la voz del buen pastor. Porque quien la conoce puede detectar inmediatamente cualquier impostura espiritual y mantenerse fiel en la obediencia amorosa.
El significado del redil. El redil no es una prisión. No es un encierro que limita la libertad ni una jaula construida por el miedo. Es un espacio donde se custodia la identidad. Donde las ovejas se agrupan no por obligación externa, sino por un reconocimiento común del pastor que las guía. En ese redil se encuentran la seguridad de su presencia, la protección de su vigilancia y el calor de una comunidad guiada por la misma voz. La iglesia, entendida como redil espiritual, no es una construcción humana que excluye ni un poder que domina, sino un ámbito de gracia donde se forma y se nutre el corazón, para caminar con libertad detrás del pastor. Quien vive en el redil no está encerrado sino resguardado. No está limitado sino acogido. No está controlado sino amado con una ternura que lo prepara para salir y volver cuantas veces sea necesario. El ladrón que no entra por la puerta. El Señor es claro al decir que el que no entra por la puerta, sino que salta por otro lado es un ladrón y un salteador. Este símbolo es profundo, porque revela como toda forma de acceso a la comunidad de Dios. Que no pase por Cristo es una usurpación. Hay quienes se presentan como líderes, como profetas, como guías espirituales. Pero lo hacen desde el poder, desde la manipulación, desde la mentira o la ideología. No son pastores, no entran por la puerta. No llevan a las ovejas a los pastos de la vida eterna, sino que las dispersan, las hieren, las confunden. El verdadero pastor solo puede entrar por la puerta. Es decir, a través de Cristo, en comunión con su corazón, configurado con su evangelio, transformado por su cruz. Todo lo demás es usurpación espiritual que acarrea destrucción. Cristo, puerta de salvación. El mismo Jesús se define como la puerta. Y esto cambia completamente la perspectiva de toda la escena. No solo es el pastor que entra, sino también la puerta por la que todos deben entrar para hallar vida y seguridad. Él no es solo guía, sino acceso. No solo orientador sino fundamento. No solo modelo sino punto de ingreso a la plenitud. Quien entra por él será salvo, dice con claridad. Y esta promesa no es figurada ni futura. Es real y concreta, quien atraviesa a Cristo con su vida, con su fe, con su sufrimiento, con su obediencia. Ya experimenta una forma de salvación que transforma su interior. Cristo es el umbral entre la oscuridad y la luz, entre la dispersión y la unidad, entre la muerte y la vida verdadera. Pasar por él es renacer. Entrar y salir, movimiento y libertad. Jesús añade algo aún más hermoso. Quien entra por él entrará y saldrá, y encontrará pastos. No habla de un encierro. No impone una permanencia rígida ni una dependencia vacía. Habla de libertad. De movimiento, de vida que fluye. La puerta no es para cerrar al alma, sino para dejarla entrar en la intimidad divina. Y luego enviarla al mundo con nueva fuerza. Entrar es acoger la gracia, recibir consuelo, formarse en la verdad. Salir es anunciar, servir, entregar lo recibido. Y en ambos movimientos, el alma no se pierde. Porque la puerta sigue siendo Cristo. En todo camino, Él es el punto de referencia. En cada búsqueda, Él es la respuesta que no cambia. Esta dinámica de entrar y salir solo es posible si el alma permanece unida a la voz que la llama. Pastos abundantes. Encontrar pasto significa hallar alimento verdadero.
satisfacción espiritual, descanso para el alma. En un mundo que ofrece manjares que no sacian, espectáculos que vacían, ideas que confunden, Jesús promete pastos que nutren de verdad. Él es el alimento. Su palabra es pasto. Su cuerpo es vida, su presencia es fuente de alegría inagotable. Las ovejas que escuchan su voz no pasan hambre espiritual. No están condenadas a las ruinas interiores de un corazón vacío. Cristo las conduce, las alimenta, las fortifica. Y en esos pastos encuentran no solo consuelo sino transformación, conversión, plenitud. Quien se deja pastorear por él no vive mendigando sentido en cosas pasajeras, sino que se sacia con lo eterno. El ladrón viene a robar. Frente a esta promesa aparece el contraste. El ladrón viene solo a robar, matar y destruir. El Evangelio no disimula la existencia del mal, ni lo presenta como algo abstracto, sino como una presencia activa, personal y destructiva. El enemigo del alma no busca otra cosa que apagar la luz, robar la gracia, matar la fe. Y usa engaños, seducciones, apariencias. Pero el fin es el mismo, alejarnos del pastor. Separarnos del rebaño, llevarnos a la soledad donde somos presa fácil. Cristo no quiere que ignoremos esta batalla, sino que permanezcamos atentos y unidos a su voz, refugiándonos en su cercanía, para no caer en la trampa de las promesas falsas que el enemigo siembra con sutileza y astucia. Yo he venido para que tengan vida. El contraste se cierra con una afirmación luminosa. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Esta es la misión de Jesús, esta es su razón de encarnarse, sufrir, morir y resucitar. Él no vino a fundar una ideología ni a imponer un sistema moral. Vino a comunicar vida, a traer al corazón humano una plenitud que ninguna otra cosa puede ofrecer. La vida que Él da no es solo existencia biológica ni supervivencia. Es vida espiritual, vida eterna, vida verdadera. Vida que transforma desde dentro y que no termina nunca. Tener vida en abundancia no es tener muchos bienes ni éxitos humanos, sino vivir en comunión con el pastor, en obediencia a su voz, en entrega generosa al prójimo. Permanecer en la voz. Esta vida abundante solo puede mantenerse si permanecemos en la voz del pastor. Si cada día afinamos el oído interior para escuchar lo que Él quiere decirnos. Y esa voz no siempre resuena con fuerza estruendosa. Muchas veces es un susurro en medio del ruido. Una brisa suave en medio de las tormentas. Permanecer en la voz es permanecer en la palabra. Es vivir atentos a lo que el Evangelio dice, a lo que el Espíritu sopla, a lo que la oración revela. Quien se separa de la voz se expone al engaño, a la confusión, al extravío. Por eso la fidelidad cotidiana es vital. No basta haber escuchado una vez. Hay que seguir escuchando, día tras día, paso tras paso, porque sólo así se camina en la verdad que libera. Comunión y rebaño. En el corazón del mensaje está también la imagen del rebaño. Nadie se salva solo, nadie escucha solo, nadie camina solo. La voz del pastor resuena también a través de los hermanos. En la iglesia, en la comunidad que camina junta. Estar en el rebaño es aceptar que necesitamos ser acompañados, corregidos, sostenidos por otros que escuchan la misma voz. No hay lugar aquí para el individualismo espiritual, ni para la autosuficiencia orgullosa.
La oveja que se aísla se expone al lobo. La oveja que desprecia al rebaño desprecia también al pastor que lo reúne. Por eso la comunión es un camino necesario, no accesorio. Y el rebaño, lejos de ser un peso, es una bendición. La voz que guía en la oscuridad. En medio de la confusión y el ruido del mundo. La voz del pastor se convierte en un faro que orienta y da sentido. No es una voz que grita ni impone, sino que susurra con ternura al corazón dispuesto a escuchar. Esta voz no se confunde con las múltiples voces que prometen caminos fáciles y placeres efímeros. Porque lleva el sello de la verdad y del amor auténtico. Escucharla requiere silencio interior, disposición a la obediencia y una fe que se renueva cada día. En la oscuridad de las decisiones difíciles. En la noche de las pruebas, esa voz permanece fiel, guiando con seguridad hacia pastos de vida y esperanza. Protección frente al peligro. El redil no solo es un lugar de reunión, sino también de protección. En él, las ovejas encuentran resguardo frente a los peligros que acechan en el exterior. El pastor vela constantemente por su rebaño, atento a cualquier amenaza que pueda surgir. Esta protección no es solo física, sino también espiritual, resguardando el alma de las influencias nocivas y de las tentaciones que buscan desviarla del camino de la verdad. La seguridad que ofrece el redil no es una ilusión, sino una realidad palpable para quienes confían en la guía del pastor y se mantienen cerca de él. Crecimiento en la intimidad. La relación entre el pastor y sus ovejas no es superficial, sino profundamente íntima. Él conoce a cada una por su nombre. Conoce sus debilidades, sus fortalezas, sus miedos y sus anhelos. Esta intimidad permite un crecimiento constante. Una transformación que lleva al creyente a asemejarse cada vez más al pastor. En esta relación, el amor es el motor que impulsa el cambio. La obediencia se convierte en respuesta natural al cariño recibido. Y la confianza se fortalece con cada experiencia compartida. Es en esta cercanía donde el alma encuentra su verdadero propósito y sentido. La dinámica del amor. El amor del pastor no es estático, sino dinámico y activo. Se manifiesta en acciones concretas, en cuidados diarios, en sacrificios constantes. Este amor impulsa al creyente a responder con la misma intensidad, a amar con generosidad, a servir con humildad. La dinámica del amor entre el pastor y sus ovejas crea un ciclo virtuoso, donde cada gesto de cariño fortalece la relación y profundiza la unión. En este intercambio, el alma se enriquece, se purifica y se eleva hacia alturas espirituales insospechadas. Paz en medio de la tormenta. La vida no está exenta de dificultades, de tormentas que amenazan con desestabilizar el alma. Sin embargo, la presencia del pastor ofrece una paz que supera todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de estar bajo el cuidado amoroso de quien nunca abandona. En medio de la adversidad, el creyente puede descansar en la seguridad de que el pastor está al control, guiando cada paso y transformando cada prueba en una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento espiritual. Misión en el mundo. El redil no es un lugar de aislamiento, sino un centro de formación y envío. Las ovejas, después de ser nutridas y fortalecidas, son enviadas al mundo para ser testigos del amor del pastor.
Esta misión implica llevar la luz a los lugares oscuros. Ofrecer consuelo a los afligidos, esperanza a los desesperanzados. La vida del creyente se convierte en un reflejo del cuidado y la compasión recibidos, impactando positivamente en su entorno y atrayendo a otros al redil del amor divino. Unidad en la diversidad. El rebaño del pastor está compuesto por ovejas de diferentes orígenes, culturas y experiencias. Sin embargo, la voz del pastor las une en una comunidad de fe y amor. Esta unidad no elimina la diversidad, sino que la enriquece, mostrando la belleza de una comunidad, donde cada miembro aporta sus dones únicos al servicio de todos. En esta unidad, se manifiesta el deseo del pastor de reunir a todos bajo su cuidado, creando un rebaño que refleja la armonía y la paz del reino de Dios. Purificación del corazón. La cercanía con el pastor lleva a una purificación constante del corazón. Su luz revela las sombras ocultas. Sus palabras confrontan las mentiras internas. Este proceso no es fácil, pero es necesario para crecer en santidad y en verdad. La purificación no es un castigo, sino una muestra del amor del pastor que desea lo mejor para sus ovejas. Al permitir que Él limpie y transforme el corazón, el creyente experimenta una libertad y una alegría que solo pueden venir de una vida alineada con la voluntad divina. Abundancia de dones. El pastor no solo ofrece protección y guía, sino también una abundancia de dones espirituales. Estos dones no son para el beneficio personal, sino para edificar la comunidad y servir al prójimo. Al recibir estos regalos, el creyente es llamado a ponerlos al servicio de los demás, multiplicando el amor y la gracia que ha recibido. Esta abundancia no se agota, sino que se renueva constantemente en la medida en que se comparte con generosidad y humildad. Camino hacia la eternidad. La relación con el pastor no termina en esta vida, sino que se proyecta hacia la eternidad. Él guía a sus ovejas por senderos de justicia que conducen a la vida eterna. Esta esperanza no es una ilusión, sino una promesa firme basada en la fidelidad del pastor. Al seguir su voz y permanecer en su amor, el creyente camina con seguridad hacia la plenitud de la vida en la presencia de Dios. Esta perspectiva eterna da sentido y propósito a cada paso en el camino, motivando a vivir con integridad, fe y esperanza. Jesús y la verdad que no engaña. Cuando Jesús se presenta como la puerta del redil, está denunciando también de manera directa la existencia de otras puertas que no conducen al descanso ni a la salvación, sino al extravío del alma. En el contexto de este evangelio, esas otras puertas pueden ser figuras de poder, legalismos religiosos, sistemas de dominio o apariencias que prometen seguridad, pero que terminan robando al hombre su dignidad y su libertad interior. Jesús no es una puerta que impone condiciones arbitrarias, ni que juega con la angustia humana para luego cerrarse caprichosamente. Él es la puerta verdadera porque se abre desde el amor. Y solo desde el amor puede entenderse su llamada. El que entra por él no se pierde en fórmulas ni en trampas ideológicas, sino que es introducido en la verdad que da vida y libera el corazón de toda mentira. Un acceso abierto a la vida abundante. Jesús ofrece una vida en abundancia. Y lo hace no desde el artificio ni desde la manipulación de emociones, sino desde una entrega real que se hace carne en cada palabra y cada gesto suyo.
La abundancia que Él promete no está atada a bienes materiales, ni al éxito mundano, sino a una existencia vivida desde el amor gratuito, desde la libertad interior, desde la confianza incondicional en el Padre. Esa vida abundante se manifiesta también en la capacidad de amar sin reservas, de perdonar sin exigir retorno, de vivir sin tener miedo al mañana. El que entra por la puerta que es Cristo descubre que nada le falta, porque todo le es dado desde una fuente inagotable de gracia. La diferencia entre el pastor y el ladrón. Jesús traza una línea clara entre el que entra por la puerta y el que trepa por otra parte. Entre el pastor auténtico y el ladrón. Esta distinción no es solo un recurso retórico, sino una clave esencial para discernir el espíritu de las cosas. El ladrón no entra para cuidar, sino para explotar. No se entrega, sino que utiliza. En cambio, el pastor entra con respeto, con fidelidad, con transparencia. Así también hay pensamientos que entran al corazón como ladrones, sin haber sido llamados, y que se disfrazan de verdad pero terminan robando la paz. Jesús, al ser la puerta, no solo filtra lo que entra al alma, sino que también protege a quien habita en su interior. Es la garantía de que no se deja entrar cualquier voz, cualquier lógica, cualquier impulso, sino solo lo que lleva a la vida. La voz del pastor y la intimidad de la escucha. La relación entre el pastor y las ovejas no se da desde la imposición, sino desde el reconocimiento mutuo. El pastor llama a cada una por su nombre, y ellas reconocen su voz. Esta imagen es profundamente tierna, pero también radical en sus consecuencias espirituales. El seguimiento cristiano no comienza con una orden, sino con una llamada íntima que resuena en el alma. Es una voz que no grita, que no hiere, que no atropella, sino que susurra y espera respuesta. Reconocer la voz de Jesús en medio del ruido del mundo es un acto de comunión silenciosa, de sintonía interior. Es saber que uno no es número ni masa, sino alguien conocido por su nombre. Alguien amado desde siempre. Salir y entrar, libertad desde la fidelidad. Jesús no encierra a sus ovejas en una estructura rígida ni en un redil asfixiante. Quien entra por la puerta que es Él, podrá entrar y salir libremente. Dice el texto. Esta libertad de movimiento no es caos ni anarquía espiritual, sino expresión de una confianza plena. La verdadera fe no encadena, sino que permite respirar con profundidad. Entrar por Cristo es también poder salir al mundo sin miedo, con la seguridad de que se está cuidado, guiado, acompañado. Es un dinamismo continuo de retorno y envío, de oración y misión, de recogimiento y apertura. Jesús es la puerta que no limita la vida, sino que la hace posible en su totalidad. Pasto en abundancia, alimento del alma. La promesa del pasto abundante no se refiere solo al sustento material, sino al alimento del alma que viene de la palabra, de la Eucaristía, de la presencia viva de Cristo en la comunidad. Cuando el alma se alimenta del amor verdadero, cuando se sacia en la misericordia, cuando se nutre de la contemplación y la entrega, entonces experimenta la verdadera saciedad. Ese pasto es el consuelo que no decepciona, la luz que disipa la noche interior, la esperanza que no se consume aunque todo alrededor se venga abajo. Jesús es ese pasto ofrecido cada día, sin escasez ni condiciones. El redil no como encierro, sino como comunión. El redil que describe Jesús no es una cárcel, sino un espacio de comunión, de cuidado mutuo, de pertenencia profunda. La fe vivida en aislamiento tiende a marchitarse. Pero cuando se vive en comunión, en redil abierto, en fraternidad sincera,
Entonces florece con fuerza inesperada. Jesús no llama a cada uno para encerrarlo en sí mismo, sino para integrarlo a una familia más grande. La Iglesia, cuando es fiel a su pastor, se convierte también en puerta para los demás. En señal viviente del acceso a la vida plena. El que no entra por la puerta, formas del engaño. Jesús denuncia a los que no entran por la puerta. A los que aparentan servicio, pero buscan control. Esa advertencia sigue vigente en cada época. Hay falsos pastores, sí. Pero también hay falsos pensamientos, falsos consuelos, falsos caminos de paz. Todo lo que no viene desde la entrega desinteresada y el amor crucificado termina robando al corazón la capacidad de creer. Por eso Jesús insiste tanto, solo quien entra por él tiene autoridad para guiar. Toda otra forma es intrusión y engaño. El ladrón viene solo a destruir. Jesús no habla en abstracto cuando menciona al ladrón. Habla de todo lo que reduce, que aplasta, que mutila la dignidad humana. El ladrón se infiltra muchas veces disfrazado de luz. Pero sus frutos son el miedo, el control, la culpa sin redención. Jesús viene a desbaratar esa lógica destructiva. Él no impone cargas. Las aligera. No exige mérito, ofrece gracia. No exige sacrificios vacíos, sino una vida ofrecida en libertad y amor. Cristo como única certeza. En un mundo inestable, donde tantas puertas se abren y cierran sin sentido. Jesús permanece firme como acceso seguro a lo que salva. Su cruz se convierte en umbral sagrado. No por su dolor, sino por el amor infinito con que fue vivida. Entra por ella quien se atreve a confiar. A dejarse guiar. A vivir no desde el miedo, sino desde la esperanza. No hay otra entrada que valga la pena. No hay otra voz que valga el alma. No hay otra puerta que conduzca a la alegría eterna. El silencio de quien espera en la puerta. La puerta que es Cristo no se impone. No ruge, no golpea con violencia para ser notada. Ella permanece, firme y abierta. Esperando que el alma se acerque libremente. Sin amenazas, sin presiones. En esa espera silenciosa hay un amor que no necesita demostrar nada. Porque ya lo ha dado todo en la cruz. Cristo no se cansa de estar ahí. Aguardando cada regreso, cada deseo de volver a entrar en el redil del descanso verdadero. Su puerta no tiene cerrojos de rencor ni pestillos de juicio, sino bisagras de misericordia perpetua. El paso por la puerta es una decisión interior. Entrar por la puerta que es Cristo no es un gesto externo, sino una elección profunda del corazón. Es optar por una forma nueva de mirar la vida, de comprender el dolor, de asumir la historia propia. La entrada por esta puerta es el tránsito espiritual de la autosuficiencia al abandono confiado. De la dureza al perdón, de la confusión a la verdad que no pasa. No todos quieren entrar, porque para hacerlo hay que soltar las seguridades falsas. Las máscaras, los ruidos interiores. Pero el que entra descubre que nunca más volverá a estar perdido. Porque la puerta lo ha acogido no para retenerlo, sino para liberarlo. La fidelidad del pastor frente a la dispersión del mundo. El mundo dispersa, distrae, divide, fragmenta. Las voces múltiples que suenan en su interior ofrecen caminos falsos. Que prometen plenitud, pero terminan generando vacío. Jesús, en cambio, como pastor verdadero, reúne, centra, reconcilia. Su fidelidad es lo que permite a las ovejas no temer la noche, ni el peligro, ni los propios fracasos. Aunque las ovejas se dispersen, aunque pierdan el rumbo o se confundan de voces.
El pastor no cambia su lugar ni su misión. Él sigue llamando, sigue buscando, sigue abriendo la puerta. Una y otra vez. Sin reproche. Sin rencor. Con infinita ternura. Un acceso que transforma desde dentro. La puerta de Jesús no lleva a un lugar cualquiera, sino a un ámbito interior donde todo se transfigura. Quien entra por él, descubre que no es el entorno lo que ha cambiado, sino el modo de estar en él. Desde adentro, desde el corazón renovado por la gracia, la realidad adquiere otros colores. El dolor no desaparece, pero ya no es soledad. Las heridas no se borran, pero se convierten en puentes de compasión. El alma ya no camina como huérfana, sino como hija que ha sido recibida, cuidada y amada. La promesa de vida frente al riesgo de muerte. Jesús no es ingenuo cuando habla del ladrón. Reconoce que hay enemigos del alma que no descansan. Que hay fuerzas que buscan robar la paz, matar la esperanza, destruir la fe. Pero frente a esa amenaza, Él no propone temor ni aislamiento, sino su propia vida como escudo. Su promesa de vida no es simbólica. Es real. Vida abundante, vida en plenitud. Vida que no depende de circunstancias externas, sino del latido mismo de su presencia dentro de quien cree. En Él, la muerte no tiene la última palabra. El rebaño no como masa, sino como comunidad. El rebaño que sigue al pastor no es una masa indistinta, sino una comunidad viva, consciente, reunida por el amor. Cada oveja tiene nombre, cada paso cuenta. El redil no es el lugar del anonimato, sino del reconocimiento mutuo. Allí nadie es más, nadie es menos. Todos caminan hacia la misma dirección, la voz del pastor. En un mundo donde tanto se grita por individualismo, Jesús propone una unidad que no borra la identidad, sino que la fortalece en la comunión. La sencillez como condición para entrar. No todos logran pasar por la puerta que es Cristo. No porque Él se lo impida, sino porque muchos no quieren reducirse. La puerta es estrecha. No por mezquindad, sino por verdad. Solo los sencillos, los pobres en espíritu, los que no se aferran a sí mismos pueden entrar. Para pasar por Cristo hay que dejar atrás el ego inflado, la soberbia, el juicio. Hay que hacerse pequeños. Como niños que confían. Solo así la puerta se abre completamente. No como barrera, sino como umbral de cielo. Cristo como guía en los momentos oscuros. Cuando todo se nubla, cuando las certezas se derrumban, cuando la noche cae sobre el alma. Jesús permanece como pastor que no se aleja. Su luz no siempre disipa las sombras de forma inmediata, pero sí las acompaña. Él camina por delante. No se detiene ni retrocede. Aunque la oscuridad intente confundir, quien sigue su voz no se pierde. Es una voz que no deja de sonar, incluso en medio del miedo o del dolor más hondo. En Él, aún la noche tiene sentido. No hay salvación fuera de la puerta. Jesús es claro, el que no entra por Él no será salvo. Esta afirmación, lejos de ser excluyente, es profundamente misericordiosa. Porque Él no cierra la puerta a nadie. Pero tampoco permite falsas salidas. Es la única puerta porque es el único que ha dado su vida sin medida. El único que ha cargado con el pecado del mundo sin condiciones. Fuera de Él solo hay desvíos, extravíos, muros sin apertura. Solo en Él la puerta se convierte en abrazo eterno. Una puerta que es también corazón abierto. La imagen más tierna y profunda de este pasaje está en comprender que la puerta que es Cristo no es de madera ni de piedra.
sino de carne viva, de un corazón traspasado. Él se hace puerta porque ha abierto su pecho en la cruz. Porque ha dejado que su costado fuera herido para que todos pudieran entrar en su amor. Su humanidad, entregada y resucitada, es ahora el acceso al Padre. Pasar por esa puerta es entrar en su corazón. Y en ese corazón todo encuentra sentido. Firmeza frente a la mentira. En un mundo donde la verdad parece desdibujarse entre opiniones, apariencias y manipulaciones, la figura del buen pastor se yergue como una roca firme que no cede ante el engaño. Su voz, clara y sin doblez, resuena con una autoridad que no impone por la fuerza, sino por la autenticidad de su ser. Frente a la confusión provocada por los falsos pastores, ladrones de conciencia, doctrinas utilitaristas y liderazgos vacíos de compasión, Jesús se presenta como la única verdad capaz de liberar al hombre de las cadenas de la mentira. Solo en él encontramos el discernimiento necesario para distinguir entre lo que parece luz pero lleva a la oscuridad, y lo que quizás exige renuncia pero lleva a la verdadera libertad. El camino estrecho y seguro. La puerta del redil no es ancha ni cómoda, pero es la única segura. El Evangelio no oculta las exigencias del seguimiento de Cristo. Porque el verdadero amor no engaña con promesas huecas ni abrillanta lo fácil. Entrar por la puerta es aceptar un estilo de vida coherente con la verdad. Asumir la cruz cotidiana, renunciar al egoísmo y vivir para los demás. Aunque estrecho, ese camino no es árido ni solitario. Porque lo transitamos acompañados por la presencia amorosa del pastor, que precede, guía y sostiene en cada paso. Es un camino que da sentido a todo sufrimiento, que convierte el sacrificio en gozo profundo, y que transforma el cansancio en fecundidad invisible pero real. Reconocimiento espiritual. Las ovejas no siguen al extraño porque no conocen su voz. Y esa afirmación encierra una sabiduría de incalculable valor para la vida interior. El alma entrenada en la escucha diaria de la palabra, en la oración fiel, en la adoración silenciosa y en el servicio desinteresado, desarrolla una sensibilidad espiritual que le permite identificar al pastor entre los ruidos y seducciones del mundo. Ese reconocimiento no se da por un saber intelectual, sino por comunión del corazón. Cuanto más se escucha su voz, más se le reconoce. Y cuanto más se le reconoce, más se desea seguirle. Aun cuando el viento sopla en contra y todo parezca incierto. Pastos de eternidad. Salir y entrar por la puerta no es una acción estática, sino un dinamismo constante que simboliza la libertad espiritual del creyente que ha sido salvado. En Cristo, cada jornada se convierte en oportunidad para alimentarse de pastos nuevos, beber de aguas puras y avanzar sin temor. Él no solo ofrece salvación en sentido teológico, sino también plenitud en la vida concreta, sentido, paz, alegría serena, resiliencia, sabiduría y amor auténtico. Pastos abundantes no son riquezas ni triunfos humanos, sino una vida vivida en gracia, con raíces profundas en el corazón del Padre, fecunda incluso en el dolor y resplandeciente en el silencio. El contraste con el ladrón. Jesús no teme denunciar la presencia de los ladrones, de aquellos que se infiltran sin amor, que instrumentalizan las almas, que confunden para dominar. En el contraste entre el pastor y el ladrón se revela la diferencia radical.
Entre un liderazgo nacido del amor y otro nacido de la ambición. El ladrón solo entra para destruir, para dividir, para manipular. Aunque a veces lo haga disfrazado de bien, de promesa rápida o de aparente caridad. Por eso Jesús no solo se presenta como quien guía y protege, sino también como quien desenmascara y advierte. Y lo hace no por dureza, sino por amor. Porque el que ama no permanece en silencio ante el peligro que acecha a sus hijos. Despertar interior. Escuchar la voz del pastor implica un despertar interior que rompe con la tibieza y la pasividad espiritual. Su llamada no anestesia, sino que sacude dulcemente el alma, para que despierte del letargo de la costumbre. Nos saca del redil cerrado del yo, para llevarnos a pastos que requieren confianza, decisión, abandono confiado. La voz del pastor es una llamada viva, concreta, que se hace oír en lo cotidiano. En una lectura bíblica que toca el corazón. En una persona que nos mueve a actuar. En un silencio que ilumina desde dentro. El alma que escucha, despierta. Y el alma que despierta, se pone en camino. Fuego que no quema. La presencia del buen pastor en la vida no se impone como un peso, sino que se experimenta como un fuego que arde sin consumir. Es un amor que llena sin saturar, que consume el pecado pero deja intacta la libertad. Es un ardor que empuja al bien, que incomoda la mediocridad, que enamora hasta las lágrimas. La relación con él nunca es rutinaria, porque su presencia es dinamismo eterno. Ternura renovada, pasión por lo verdadero. El alma que vive bajo ese fuego ya no necesita nada más, porque ha encontrado la plenitud que el mundo no puede dar. Confianza total. Entrar por la puerta es sinónimo de confiar, de abandonar el control y aceptar la guía del pastor sin condiciones. No es una obediencia ciega, sino iluminada por el amor. La confianza se construye a lo largo del tiempo, a través de pequeñas fidelidades y respuestas sinceras. Cuando el alma se deja guiar, experimenta la paz de saber que no camina sola, que alguien vela por ella incluso cuando no entiende el camino. Y esa certeza le permite descansar, no en la pasividad, sino en la certeza de que cada paso es acompañado. Cada herida es curada, cada pérdida es redimida. Fortaleza invisible. El redil del buen pastor no tiene muros visibles, pero está rodeado por una fortaleza invencible, su amor. No hay ladrón que pueda cruzarla si el alma se mantiene en la obediencia y en la vigilancia espiritual. Esta fortaleza no se construye con piedra, sino con oración, sacramentos, comunidad viva y caridad concreta. Allí, el alma aprende a defenderse del mal, a resistir la tentación, a levantarse después de la caída. En este espacio espiritual, la fe no se conserva por inercia, sino que se renueva cada día en la intimidad con el pastor, en quien está toda la protección y toda la fuerza. La puerta de la esperanza. Cada amanecer espiritual es un nuevo llamado del pastor, que abre la puerta y nos dice, sal y camina conmigo hacia la vida. No importa cuánto tiempo hayamos estado fuera, extraviados o indiferentes. La puerta sigue abierta, porque su misericordia no se cansa. Allí está Él, esperando no con reproches, sino con ternura, con los brazos listos para conducirnos nuevamente a la seguridad del redil. Esta esperanza es el corazón del Evangelio.
Un pastor que nunca deja de buscar, una puerta que nunca se cierra. Una vida que nunca deja de ofrecerse. El redil del silencio. En el mundo interior del alma que escucha. El redil se convierte en un santuario silencioso, donde la voz del pastor se percibe con nitidez. No se trata de un lugar físico, sino de ese rincón íntimo donde cesan las distracciones. Y todo se aquieta para escuchar. En el silencio, Jesús no solo habla, sino que forma, consuela, purifica y transforma. Allí, sin el ruido de las opiniones externas ni el bullicio de nuestras preocupaciones. Su voz encuentra espacio para resonar con fuerza serena. Solo en ese redil interior, donde el alma se deja pastorear, crece el verdadero discernimiento. Y florece la obediencia amorosa. Una voz que da dirección. No hay brújula más segura para el corazón que la voz del buen pastor. En un mundo lleno de opciones, caminos cruzados y mensajes contradictorios, su palabra es la que traza el rumbo que lleva a la vida. Él no ofrece atajos ni promesas fáciles. Pero su guía es cierta, su dirección es firme, su voluntad es justa. Cada vez que nos sentimos perdidos, confundidos o paralizados por el miedo, es suficiente volver a escuchar su voz para saber qué hacer. Su palabra es lámpara, es faro. Es timón en medio de la tormenta. ¿Y quién se deja conducir por ella? Aunque atraviese la noche, siempre termina en la luz. Libertad bajo el cuidado. Jesús no encierra, no reprime, no impone cadenas invisibles. Él guía, pero deja libres. El redil no es cárcel, sino refugio. Y cuando nos saca de él, no nos deja a merced del azar, sino que camina con nosotros. Esta libertad vigilada por el amor es la forma más plena de vivir. Saberse amados y al mismo tiempo responsables de nuestras decisiones. Quien se sabe pastoreado por Cristo no teme elegir el bien, porque sabe que hacerlo no es perder algo, sino alcanzar lo que verdaderamente salva. Esta libertad no se compra ni se aprende con teorías. Se experimenta solo cuando se vive bajo su voz. El pastor presente en la Eucaristía. Cada vez que celebramos la Eucaristía, el buen pastor se hace presente de manera real, viva y transformadora. Allí no solo nos habla, sino que se da como alimento, como fuerza para el camino, como paz que brota desde dentro. La comunión es el momento más profundo, en el que la oveja se une con su pastor. Él entra no solo en el redil del alma, sino en el centro mismo del ser, para pastorear desde dentro. Desde ese lugar escondido, va conduciendo cada pensamiento, cada deseo, cada herida, hasta llevarlo todo hacia la vida en plenitud. La Eucaristía es, por tanto, la pradera del alma. El pasto verdadero, la puerta que se abre al cielo. Purificación del corazón. Para entrar por la puerta, es necesario despojarse. No se puede cargar con rencores, con autosuficiencias, con soberbias, con apegos que nublan la visión. El buen pastor no obliga, pero exige limpieza del corazón. Esa purificación, aunque dolorosa, es liberadora. El alma que se deja purificar por la palabra, por los sacramentos, por la corrección fraterna, o incluso por las pruebas, entra cada vez más hondamente en el redil de la gracia. Allí no hay máscaras, no hay reservas. Solo transparencia que permite ser conducidos por amor. Voz que resuena en la historia.
La voz del buen pastor no se limita al ámbito interior, sino que resuena también en la historia, en los acontecimientos del mundo, en los clamores de los pobres, en los dolores de los inocentes. Quien ha aprendido a escucharle en la intimidad, sabrá también reconocerlo en los signos de los tiempos. Porque Él sigue hablando a través de la Iglesia, de los profetas de hoy, de los humildes que sufren y esperan. Callar ante esa voz es cerrar la puerta a su paso. Pero quien responde desde la fe, se convierte también en eco vivo de su llamada para otros. Justicia del pastor. El pastor no solo consuela, también corrige. Su amor no es blando ni permisivo, sino justo y firme. Él defiende a las ovejas, pero también enfrenta a los lobos, a los falsos guías, a los sistemas que oprimen y deshumanizan. Su justicia no destruye, sino que purifica. Y quienes se dejan pastorear, participan también de esta dimensión profética. Se convierten en defensores del débil, en testigos del bien, en luchadores pacíficos por la verdad. La voz del pastor no solo se escucha en la oración, sino también en la justicia vivida con coraje. Ternura inagotable. Nada como la ternura del buen pastor, para sanar las heridas más profundas del alma. No hay palabra más dulce que su nombre, pronunciado en la oración silenciosa, de quien ha sido herido y vuelve confiado. Su ternura no humilla, no invade, no controla. Es presencia discreta que envuelve, que alivia, que reconcilia. En sus brazos, incluso la oveja más extraviada recupera su dignidad. Y la que más ha caído se convierte en testimonio del amor que no se cansa nunca de esperar. Este amor tierno es la puerta más profunda de entrada al reino. Tiempo de escucha. En la prisa de nuestros días, escuchar se ha vuelto un acto revolucionario. Pero quien desea seguir al buen pastor debe detenerse. Hacer silencio, dedicar tiempo real para estar a solas con él. La escucha no se improvisa. Se cultiva con paciencia, con fidelidad diaria, con hambre de verdad. Cada minuto ofrecido para oír. Su palabra es una semilla de vida eterna. Allí se aprende a no dejarse arrastrar por los ladrones del alma. La ansiedad, la superficialidad, la dispersión. La voz del pastor solo se percibe en quienes eligen vivir desde dentro. Un redil para todos. La imagen del redil también interpela a la comunidad cristiana. Estamos llamados a ser un espacio donde las ovejas no se lastimen entre sí, donde el herido encuentre descanso, donde el perdido no sea juzgado sino amado. Una iglesia que escucha la voz del pastor será necesariamente una iglesia que se convierte en casa, en familia, en redil donde cada oveja tenga lugar. No somos nosotros la puerta, sino Cristo. Nuestra tarea es no impedir, no obstaculizar, no cerrar caminos con durezas innecesarias. Solo así, Él podrá guiar desde dentro de nuestras comunidades y hacerlas reflejo del cielo. La puerta siempre abierta. Jesús, el buen pastor, no nos ha dejado huérfanos. En un mundo lleno de voces que confunden, Él se ha revelado como la única puerta verdadera. No una entre muchas, no una alternativa más, sino la única que conduce a la libertad del corazón, a la paz que no pasa, a la vida que no muere. En esta imagen sencilla pero inmensamente profunda, Él nos resume toda su misión, ser la entrada al corazón del Padre.
Ser el paso hacia la comunión. Ser el puente entre lo humano y lo eterno. Quien entra por él encuentra no solo seguridad, sino sentido. Halla no solo consuelo, sino transformación. Recibe no solo pasto abundante, sino la promesa de una vida plena que comienza ya en esta tierra y culmina en la eternidad. La vida cristiana, entendida desde esta imagen, no es una carga pesada, sino una peregrinación de confianza. Por senderos guiados por su voz. Cada día que elegimos escucharle. Aunque sea en medio de nuestras dudas, caídas o cansancios. Nos acercamos más a ese redil donde ya no hay temor. Donde la muerte pierde su poder. Y donde la alegría no necesita justificarse. El buen pastor no se cansa, no se distrae, no olvida ninguna oveja. Aun cuando nos extraviamos o nos escondemos por vergüenza. Él permanece junto a la puerta, esperando, buscando, llamando. Su fidelidad es más fuerte que nuestras fugas. Y su amor más insistente que todas nuestras resistencias. Abrirle a él cada mañana, cada decisión, cada herida. Es dejar que la verdadera vida entre y transforme. Lo que parecía estéril en promesa fértil. Esta puerta que es Cristo no tiene cerradura. Porque siempre está abierta para el que desea entrar con humildad. Su cruz, clavada en la historia como umbral definitivo. Es el marco de esa puerta sagrada. Por la que se accede a todo lo que salva. Y solo quien entra por ella, podrá no solo vivir con plenitud, sino aprender también a ser puerta para otros. Reflejo de su ternura, voz de su llamado, eco de su fidelidad. Porque el pastor sigue llamando, sigue esperando. Y su voz, si uno la reconoce, ya no se puede olvidar. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.